La adolescencia evidentemente es una etapa desafiante para nosotros los padres de familia. Sin embargo, es una gran oportunidad para conectar con ellos. ¿Te has preguntado por qué el adolescente se vuelve tan impulsivo o por qué las redes sociales logran atraparlo tanto? Hoy entenderás qué es lo que pasa en su cerebro, en su proceso del desarrollo del ser humano, y te brindaré 5 estrategias para que puedas trabajar mucho mejor este tipo de situación. Entonces sucede que cuando tenemos a ese niño, el niño antes de la preadolescencia, aquí predominan primordialmente esas emociones que son el miedo, la tristeza, el enojo, la felicidad, ¿verdad? Y ellos principalmente están en su sistema límbico. ¿Qué es lo que sucede? Que el cerebro empieza a desarrollarse desde la parte baja hacia arriba. Esta ya es la parte prefrontal o el neocórtex, que es todo lo que terminamos de desarrollar en la etapa adulta. El niño depende del adulto para regularse, para controlar las situaciones más complejas, ¿verdad? Entre otras cosas, el niño es como una esponjita, ¿verdad? Ustedes han escuchado, ellos tienen una gran capacidad de plasticidad. ¿Qué significa esto? Que toman todo lo que ven, lo que escuchan para aprender y quieren modelar todo ese tipo de situaciones o acciones que ven en su entorno. Sin embargo, en el adolescente, como ya se empieza a ir hacia la parte de arriba, el neocórtex, ¿verdad? Entonces, en esta transición, él necesita autonomía porque está aprendiendo a pensar por sí solo, que es el desarrollo del cerebro, ¿verdad? Quiere independencia. ¿Por qué? Porque necesita pensar, necesita construir su propio criterio. Es un cerebro emocionalmente activo y complejo. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que ellos son como cuando tenemos una construcción, ¿verdad? Cuando tenemos una construcción vamos pegando ladrillo por ladrillo, necesitamos preparar el cemento, toda esta mezcla, ponemos ladrillo por ladrillo, ponemos el cementico, esto está en construcción. Por eso es que nosotros continuamente no entendemos las actitudes del adolescente, pero es totalmente sano que ellos estén pasando por este proceso. Entonces haz de cuenta que están en una construcción y tú ya quieres la casa terminada. Entonces, en ese proceso, él está desarrollando todo su cerebro, está en ese proceso, en esa cúspide del desarrollo, y este es el tipo de características fundamentales que tú debes tener en cuenta cuando se trata del desarrollo del cerebro del adolescente. Quiero que entiendas que el adolescente está continuamente en una montaña rusa emocional. Él puede estar muy pensativo, triste, agobiado por algo que le esté sucediendo y sencillamente puede ir al otro extremo de la felicidad, la alegría, la euforia. A mí me pasaba muchísimo y recuerdo con mucha gracia, en mi adolescencia yo tenía ataques de risa completamente, o sea, era con dolor de estómago y todo, que me reía a carcajadas, pero es precisamente esa montaña rusa de emociones que el adolescente tiene. ¿Qué es lo que sucede? Que las redes sociales les brindan a ellos y también nos brindan a nosotros como adultos esta dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es el neurotransmisor que te lleva al placer, a la motivación, a la creatividad, a otro tipo de circunstancias, a la recompensa también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos no es que no sean inteligentes por no saber controlar ese tipo de emociones. Lo que pasa es que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de guiarlos en este proceso. La primera estrategia que te traigo el día de hoy es que puedas escuchar sin juicio y sin juzgar. ¿Qué podemos hacer? Escucharlos no desde esa posición del adulto, sino desde esa posición empática, que podamos hacerles preguntas reflexivas. ¿Cuáles son las emociones que más has sentido los últimos días? Esas preguntas como ¿qué es lo que te hace sentir seguro? ¿O qué hace que tú confíes en una persona o en una situación? Aparte de todo esto, debemos entender que nosotros somos los principales acompañantes en su proceso.
Número 2 son los límites claros desde el amor. Cuando tú enseñas a tu adolescente unos límites, como lo pueden ser que llegue a tiempo para comer, que sus horarios sean establecidos o que todo este tipo de situaciones sean controladas para su seguridad. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros como padres muchas veces les exigimos, pero debemos explicar el motivo. Yo sé que algunos padres pensamos que el explicar es darle una posibilidad de refutar, y sucede que cuando nos explican y vamos al trasfondo de lo que estamos haciendo, la persona, y en este caso el adolescente, logra entender el motivo por el que lo estamos haciendo. Otra cosa muy importante es que tú puedas ser consistente y persistente en esos límites. A mí también me ha pasado que queremos flaquear un poquito cuando les decimos, ok, no te voy a dar X cosa, o el permiso va a ser hasta esta hora y la consecuencia va a ser Y, ¿sí? En el caso tuyo, la consecuencia que sea. Pero cuando nosotros nos salimos de esos límites, ellos entienden que no estamos siendo consistentes. Y esto a mí me ha pasado bastantes veces, no quiere decir que nunca me haya pasado, pero me ha pasado mucho que intento flaquear en mis límites porque me duele que no pueda acceder a ciertas ventajas. Mi hijo adolescente, o en mi caso mi preadolescente, no puedan acceder a esas ventajas que quizás tienen, pero la consistencia y la persistencia en este tipo de situaciones es demasiado fundamental. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú no le enseñas ese límite, él en la sociedad o ella en la sociedad lo va a aprender. Y qué mejor manera y qué sana manera poder nosotros hacerle ver esos límites, que cuando ha cruzado ese límite hay una consecuencia y la podamos cumplir, porque esto afecta realmente el desarrollo del adolescente. Si tú no le muestras consistencia en eso que has dicho, ¿qué va a suceder? La estrategia número 3 es la de aprender a autorregularnos. Yo tuve algún tiempo que para mí era demasiado difícil autorregularme, es decir, tenía una discusión con mi adolescente y yo inmediatamente entraba en locura, empezaba a contestar, quería ganar la discusión verbal que estábamos teniendo, quería tener la razón y quería que todo se hiciera tal cual a mi manera, y fue un tiempo amplio, largo, en el que pasé por ese tipo de situaciones, y te entiendo si eso te está pasando a ti o te ha pasado. Sin embargo, desde esta posición del adulto, nosotros empezamos a ser conscientes y empezamos a aprender que la autorregulación es fundamental para el proceso de nuestros hijos. Si tu hijo te está discutiendo, vete de ahí. Si tu hijo te está alegando, refutando, mira, tú no tienes el deber de quedarte ahí. Tú puedes irte, y después, cuando tú estés calmado y tu hijo esté calmado, van a poder hablar del asunto. Pero en la euforia del momento y el calor del momento, para querer ganar una discusión y afectar lo que es la relación en sí de los papás con los hijos, mira, no te tortures en ese tipo de situaciones. Simplemente vete de ahí, después lo solucionas, pero autorregúlate, porque cuando tú le muestras calma y control a tu hijo, él o ella en algún momento lo va a modelar. Seguramente no en el momento, seguramente en el momento no, o en la siguiente discusión no, pero en algún momento va a entender que la forma más sana es poder autorregularse en algún momento, y cuando estén calmadas las partes para hablar, se podrá solucionar y quizás llegar a un acuerdo. En nuestra estrategia número 4 es fomentar la reflexión antes de la acción. Ustedes muy seguramente han visto múltiples situaciones en la sociedad de reacciones que se tomaron por diferentes personas antes de una reflexión. El adolescente no está dispuesto a reflexionar en el momento que está discutiendo contigo, pero precisamente cuando tú ya tienes una conversación en calma, enseñas y le explicas cuáles son los beneficios de la reflexión. ¿Qué pasa si yo tomo una acción
de inmediato y causa un problema. ¿Qué pasa si yo trato mal a una persona que no debo tratar mal? ¿Qué pasa si? Y son múltiples ejemplos que tú le puedes dar para que él o ella aprenda en el transcurso de su proceso a reflexionar antes de accionar. Es un proceso, no puedes pretender que el adolescente en un ya va a aprender a reflexionar y va a tener el control de todas las situaciones. No sucede así. Sin embargo, vas a aprender a dejar esa semilla en él, en ella, para que conforme a su proceso pueda aprender que las situaciones se manejan primero desde la reflexión, desde el control, que en su desarrollo cerebral va a ir entendiendo cuando ya tenga toda esta parte prefrontal desarrollada, que es donde trabajamos la lógica, la toma de decisiones sanas, el control de impulsos. Todo esto se va a desarrollar en él, pero con el tiempo, y la guía de todos esos pasos que hay que tener en cuenta para desarrollarlo de la mejor manera, pues se la podemos dar nosotros. No puedes pretender que todo se lo van a dar afuera de casa, porque si tú no se lo das, si tú no tienes la responsabilidad, ¿quién crees que lo va a hacer por ti? En la estrategia número 5 tenemos cuidar sus entornos básicos. ¿Qué incluye esto? La hora para ir a dormir, el tiempo que pasa en la pantalla, en qué momento no debemos utilizar ninguno de la familia pantallas para compartir en familia, para hacer de estos espacios esos momentos nutritivos para conversar, para dialogar y saber uno del otro. Esto es supremamente importante. Cuando tú tienes estas reglas claras, él entiende que hay espacios donde no debe utilizar el celular, donde se necesita la conexión emocional del círculo familiar. Así que te invito con todo el amor a que sigas siendo firme para tus hijos, amoroso también para ellos, y que tengas la responsabilidad emocional de mostrarles todo esto que ellos necesitan para su proceso de formación. Te invito a que te puedas suscribir al canal, que me cuentes cuál ha sido la mayor complejidad que has tenido con tu hijo en el uso del celular o en el uso de cualquier dispositivo electrónico. Me encanta saber de ti, me encanta leerte, y recuerda que escuchamos más, juzgamos menos y amamos siempre a nuestros hijos. Si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Gracias, gracias, gracias.